influyó en los jóvenes ateístas y se nos revela como un filósofo de primera línea y además como un demoledor del positivismo. De acuerdo con las investigaciones que he hecho, también podríamos considerarlo como el que logra sintetizar ese siglo XIX, esos afanes desde 1810 y proyectarlos en los que van a ser los creadores del 1910, de Sierra y los ateístas en términos filosóficos. Proponer esta interpretación requiere, por supuesto, fundamentación y comprobación, y además reflexionar en al menos dos asuntos contiguos. Primero, hacer notar que el avance de nuevas investigaciones se complementan y enriquecen, y este enriquecimiento sobre la comprensión de nuestro pasado filosófico, ¿no? O sea, vamos como los cangrejitos, partimos de nuestro presente, estamos en el 20, algunos se quedan en el 20, la doctora Rovira nos ha enseñado a ir más atrás, al 19. Curiosamente, las investigaciones que ella desarrolló del 19 se hicieron en un momento en el que se pensaba que el siglo XIX era pobre filosóficamente. O sea, que no había nada que estudiar en el siglo XX porque éramos un país convulso, un país que le estaban invadiendo las otras naciones y que entonces estábamos más preocupados de mantener a flote este país que de andar filosofando, porque no había ocasión para eso. Y bueno, después de las investigaciones de la doctora Rovira, pues ustedes ya lo saben, tenemos 4 volúmenes de pensamiento filosófico mexicano del siglo XIX y principios del XX, y un texto que produjo la doctora Rovira con su equipo de trabajo de casi 1000 páginas de una aproximación al pensamiento filosófico mexicano del siglo XIX y principios del XX. Y que, déjenme decirles, resulta que se lo han llevado a España a un posgrado en la Universidad Autónoma de Madrid, en donde ahí se enseña y se utilizan esos textos. Y luego aquí no los encontramos porque no los publican, porque no tienen consideración. Entonces, para que vean esto. Entonces, ahí está esta idea, ¿no?, de ir un poquito más atrás. También está la hipótesis, en segundo lugar, de que es muy posible que, decíamos, en cada siglo haya filósofos y pensadores y o intelectuales interesados en construir y continuar un filosofar y una filosofía propia, ¿sí? Es decir, si estoy viendo que Abelardo Villegas nos presenta una narrativa de cómo surge la filosofía propia, la filosofía mexicana en el siglo XX, y entonces lo que nos queda es esta idea de que la filosofía mexicana, el intento de una filosofía propia, surge en el siglo XX con la universidad, con Caso Vasconcelos, Sierra, Caso Vasconcelos Ramos, y de ahí para adelante. Y uno dice, pues sí es cierto, ¿no? E incluso eso es lo que nos cuenta, por ejemplo, Ramos en su Historia de la Filosofía en México. Pero si también encontramos que en el siglo XIX, por lo que las nuevas investigaciones que arroja la doctora Rovira, nos dan una serie de autores, y yo descubro que uno de ellos, Vigil, pues está en el siglo XIX proponiendo estas cuestiones, entonces la verdad es que no todo empieza en el siglo XX, que afanes semejantes podemos encontrarlos quizá con otro tenor o otro matiz, pero en el siglo XIX. Es decir, los afanes por una filosofía propia también los podemos encontrar en el siglo XIX, con un proyecto de nación, porque somos una nación independiente que se está construyendo, y ahí vamos a encontrar pensadores. ¿Me explico? Vigil es uno más, yo digo que es uno de los que sintetizan, pero está Mora, están los Ponciano Arriaga, están, por supuesto, desde los liberadores, un pensamiento filosófico, aunque escolástico, pero de crítica al escolasticismo y de filosofía positiva en Miguel Hidalgo Costilla, o como lo señala la doctora Rovira, en su maestro, el padre Calama, o en el mismísimo Morelos. Bueno, pues entonces también se encuentra el siglo XIX. Prolonguemos la hipótesis. En el siglo XVIII habrá gente que está interesada en desarrollar una filosofía propia y ya no que nos venga de la península ibérica. Y bueno, también lo hay. Y ahí están los jesuitas ilustrados. Y lo mismo para todos los siglos. ¿Me explico? Entonces, si vemos eso en retrospectiva, esa hipótesis nos puede crear varias versiones y varias corrientes que a lo mejor al final se pueden unificar en una sola. Entonces, esta cuestión nos lo da el entendimiento de los esfuerzos metodológicos de la reconstrucción histórica de estas ideas filosóficas
en México. Y por eso es que creo que atinadamente la doctora Rovira, como muchos otros, no se queda en el siglo XX, sino que se va pues hasta el principio, o sea, esto donde comienza. Y bueno, pues ya nos deja los demás que si queremos seguir otras rutas, pues también las hagamos. Bueno, bien retomado entonces, José María Vigil tiene una serie de artículos periodísticos, 5 para ser exactos, y que publicó en 1878. Bueno, fíjense en la fecha, 1878. Y ya para esto está funcionando la Nacional Preparatoria, pero está iniciando, apenas ha sido inaugurada. Y mucho de lo que va a decir aquí tiene ese contexto de la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces pensemos a un Vigil que tiene la experiencia de la institución nueva, de la Escuela Nacional Preparatoria. Él es crítico del positivismo, la Nacional Preparatoria es positivista, entonces mucho de lo que se dice se va a decodificar en ese contexto, ¿no? Y estos artículos fueron rescatados por Clementina Díaz y de Obando y dados a Juan Ortega y Medina, que los publicó en su texto Polémicas y ensayos mexicanos en torno a la historia, editorial UNAM. Entonces el texto de Vigil aparece en el libro que publicó Juan Ortega y Medina, en su texto Polémicas y ensayos mexicanos en torno a la historia. Y lo conseguimos en la UNAM, apenas lo reeditaron porque fue muy importante. El doctor Álvaro Matute, que ya se nos ha adelantado, fue un gran promotor de la obra de Juan Ortega y Medina, porque Ortega y Medina fue su maestro. Y entonces él pudo sacar una reimpresión de estos textos. En estos artículos, José María Vigil se nos presenta, digo yo, como el primer filósofo mexicanista del siglo XIX, pero con proyección en el XX, es decir, lo que vamos a leer es lo que se realiza realmente como proyecto en el siglo XX. Muere en 1909, un año antes del discurso de cierre, en el discurso de inauguración. Y como veremos en estos artículos, ya deja, creo yo, completo lo que va a ser el derrotero y el desarrollo de la filosofía del siglo XX. Y en el sentido con que es desarrollada esta filosofía mexicana, al menos en esa primera mitad del siglo XX y lo que sería la segunda. Cabe mencionar que hoy, para 2018, ese proyecto de la filosofía mexicana ha cristalizado, o sea, lo que propone Vigil ahí, ha cristalizado una filosofía propia, de hondas raíces y múltiples facetas. En la segunda mitad del siglo XX, solamente recordemos, en el instituto estaba el maestro Bernabé Navarro, que también le gustaba Leibniz y la filosofía mexicana, y por acá estaba, pero más en el colegio de letras clásicas, el maestro Rafael Moreno. Pero en el colegio de filosofía, sosteniendo la filosofía mexicana durante toda la segunda mitad del siglo XX, la doctora Rovira. Por eso le decimos que es la pilar del sostenimiento de la filosofía mexicana del siglo XX. Entonces, a través de múltiples cultivadores, ya he mencionado estos, ha evolucionado la filosofía mexicana, de la filosofía en México a la filosofía mexicana, fundándose epistemológicamente, históricamente y filosóficamente. Como nos lo indica Juana Ortega y Medina en los artículos de Vigil, se publican del 9 de junio al 6 de julio de 1878 en el periódico El Sistema Postal, con el título general de Necesidad y conveniencia de estudiar la historia patria. Pasa a citar pasajes directos comentándolos para ver si efectivamente podemos ver esto aquí, ¿no? Y vuelvo a repetir el título de cómo se conoció este texto de Vigil: Necesidad y conveniencia de estudiar la historia patria, que vienen en Polémicas y ensayos mexicanos en torno a la historia, de Juana Ortega y Medina. Artículo primero, 9 de junio 1878. En este primer artículo vienen ideas como las siguientes. Dice Vigil: muy común es encontrar personas profundamente versadas en historia y literaturas extranjeras, que conocen a la perfección las antigüedades griegas y romanas y que han hecho estudios extensos sobre los escritores clásicos y que se encuentran al corriente del movimiento social y político de los pueblos europeos. O sea, hay gente en México, en esta época, que todos se lo saben de Europa, están al día y, bueno,